El acta de la sesión número 60 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, ¿cierto? Y el acta número 61 queda a disposición de los señores diputados. Señor secretario, por favor, de cuenta de lectura de la cuenta. Presidente, se ha recibido oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia suma para el tratamiento del proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de exigir la remoción de sedimentos a los titulares de concesiones de acuicultura para el cultivo de especies exóticas. En segundo lugar, un oficio del subsecretario de Pesca, por el cual informa, en conformidad a la ley de presupuesto, que no se registraron movimientos de gasto en la asignación de apoyo a actividades pesquera artesanal. Finalmente, un oficio de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, por el cual informa, de conformidad también a la ley de presupuesto, que no hubo operación de fiscalización pesquera oceánica en la zona marítima aledaña a la isla de Pascua. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre varios? ¿Me prestas la cuenta? Sobre varios, insisto. Yo. Diputada Camila Rojas. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, todas, todos. Quiero reiterar un oficio sobre la situación de los pescadores de la isla Santa María. Hace varias semanas tuvimos una reunión con ellos, son de la región del Biobío y nos pidieron ayuda con un problema que voy a relatar brevemente. Y es que en el periodo 2016-2018 se les entregó una cuota de imprevisto y esperaban que para este periodo, 2019-2021, ocurriera lo mismo. Sin embargo, no ha sido ejecutada y se reservó un 20% de la cuota de sardina común para ellos. Entonces, todavía no se le ha otorgado la cuota debido a que al parecer algunas autoridades le han exigido más requisitos de los establecidos en el decreto, que es creo la resolución exenta 1355 del día 10 de abril de 2019. Nosotros ya remitimos un oficio al subsecretario de Pesca y al director zonal de Pesca, pero lo que nos están solicitando los pescadores es que el oficio que nosotros hicimos a título personal se pueda reiterar desde la comisión, que se les invita a exponer a la comisión y que en esa invitación además se sume al subsecretario de Pesca, al consejero nacional de Pesca y representante de las plantas de procesos y al director zonal de Biobío. Y aquí traje el oficio, presidente, para ver si lo podemos reiterar como comisión. Por supuesto, diputada. Acordamos la solicitud entonces de la diputada. Okay. En temas varios, queda ofrecida la palabra, nada más. Bien. Bueno, la presente sesión tiene por objeto discusión de un proyecto, pero también, obviamente, lo que estábamos esperando, la presencia del ministro de Economía, don Lucas Palacio. Bienvenido, ministro. Tenemos bastante ganas de conversar con usted, sobre todo de conocer cuál es la propuesta que tiene el Ministerio de Economía respecto al sector en lo que queda ya de este año y lo que se aproxima ya el próximo año. ¿Cuál es la visión? ¿Cuáles van a ser la estrategia? ¿Cuáles son las prioridades que tiene el Ministerio de Economía respecto a la pesca? Así que, ministro, la palabra es suya y muy bienvenido una vez más. ¿Ahí? No. Sí, está bien, perfecto. Ya, gracias, presidente, y a todos los diputadas y diputados que hay aquí en la sala. Yo antes de entrar en la materia propiamente tal, quisiera exponer que para mí tiene una significancia personal esta comisión y todo lo que es la pesca, por una experiencia de vida. Mi papá se dedicó cuando yo era muy chico a la pesca, en Quellón. Yo vivía en Quellón cuando era bien chico, desde que tuve como un mes. Y bueno, Quellón era muy distinto a lo que es ahora. En esa época había solamente una camioneta de un señor Núñez, según me cuentan mis papás, y un puro teléfono. Y viví varios años ahí y después siempre volví en los veranos. Mi papá se dedicaba al erizo, a la jaiba, después a los choritos y después también tuvo salmones incluso. Ya la familia, yo trabajé en esa empresa, fue creciendo, así que siempre, muchas veces me echaba la mar con los viejos
Así que conozco y le tengo un cariño especial a la actividad artesanal, y digo que es actividad porque no es solamente una actividad económica, sino que también es una actividad patrimonial y cultural que es muy importante en nuestro país. Así que le tengo un cariño especial y cuantas veces me sea posible venir acá a esta comisión lo voy a hacer, porque es compleja también la actividad de la pesca en Chile. Es compleja porque hay grandes, chicos, medianos, hay culturas distintas, hay restricciones, hay dificultades para la sustentabilidad del recurso, hay necesidad de diversificar muchas veces. Cuando estuve en el Ministerio de Obras Públicas empujamos fuertemente el tema de las caletas. Y ahora me toca estar desde el otro lado, pidiendo, traspasando las propiedades para que la DOP pueda construirlas y traspasárselas a los pescadores. Así que quería hacer esta introducción porque para mí no es una actividad más, sino que es una actividad que para mí, en mi vida, ha sido importante, por lo que ha sido para mi papá, para mi tío, quienes ya no están metidos en la actividad, pero que yo trabajé durante muchos años ahí en la pesca. Dicho eso, quisiera hacer una exposición bastante resumida para no latear y también para que entremos directamente en la materia de los proyectos de ley que se están discutiendo. Primero, ratificar lo que es el programa de gobierno, que tiene algunos ejes principales, que algo ya lo dije: promover el desarrollo sustentable, ¿cierto?, del recurso, que alcance para todos, pero que alcance además por mucho tiempo. Garantizar la certeza y estabilidad del sector pesquero en el largo plazo. Y eso ya es una tarea muy difícil. Es difícil por lo de las áreas contiguas, porque los recursos se disminuyen, por las enfermedades, etcétera. Enfrentar con fuerza la pesca ilegal. Yo creo que es muy importante y hacernos cargo de que existe mucha pesca ilegal y que quizás debiéramos ver la forma de legalizar a muchos de ellos. Yo creo que ese es un tema que también es importante plantear. Impulsar la investigación científica en materias oceánico-pesqueras, e incorporar, que es algo que además no solamente lo pide el país, sino que lo pide el mundo entero, que es la seguridad alimentaria y nutricional en la política general, la acuícola y pesquera. Para poder abordar esto, más allá de la gestión, tenemos algunos proyectos de ley, que es lo que más compete a esta comisión. En primer lugar, hay agendas urgentes. No me gusta hablar de agendas cortas, me gusta más bien hablar de agendas urgentes, ¿no? Que hay algunas que ya están cumplidas. Por ejemplo, el proyecto de ley, la 21.132, que moderniza y fortalece hacer la pesca. Eso ya está cumplido. Ahora hay que implementarlo correctamente. Está la ley de mitílidos, que se publica mañana, ¿entiendes? Que se publica mañana, que también es importante. Hay una ley del diputado Asensio que sobre el fondo marino, ¿no? También lo estamos viendo. Está lo que se le llama la ley corta, que a mí me parece que es un mal nombre hablar de la ley corta, porque ya no es tan corta, tiene muchas cosas. Yo hablaría de modernización, buscaría una cosa que sea más auspiciosa, de lo que es la ley que perfecciona el marco jurídico en general del sector industrial, con todo lo que ustedes ya conocen, con la renovación, la titularidad, respetar algunos derechos, incorporar otras áreas áreas de manejo, etcétera. Está otra ley, que es el boletín 125.35.21, que es para un tratamiento diferenciado a la actividad extractiva de los recursos bentónicos, porque necesita una diferenciación. No es lo mismo hablar de lo bentónico como hablar de otro tipo de pesquería. Y también parte también de esta agenda son actos administrativos que tienen que ver con el reglamento de la ley de caletas, que es muy importante. Es importante el reglamento y también es importante la gestión que podamos hacer con las distintas asociaciones para que puedan hacer un buen uso y un uso equitativo de las caletas. Eso está cumplido, pero está en la parte implementación. Yo creo que tenemos bastante trabajo que hacer. Después, respecto de la agenda larga, es recuperar e implementar todas las recomendaciones del estudio de la FAO, que comenzó en el gobierno pasado. El estudio entrega elementos súper importantes, algunos de los cuales se pueden incorporar a la ley de modernización o ley corta, como quieran llamarlo, pero son tantos los elementos que quizás habría que hacer dos grupos, digamos, seguir con la tramitación de la ley que ya salió del Senado e impulsar una nueva ley con los otros elementos que queramos incorporar.
Y luego otro de los compromisos importantes es perfeccionar el registro de la pesca artesanal, que también es un tema que viene hace mucho tiempo y que tenemos toda la voluntad de darle continuidad a esa materia. Respecto de la ley de modernización, o ley corta, hay varios elementos que son importantes de destacar. Respecto a la actividad pesquera, nos hemos propuesto evaluar y perfeccionar el marco jurídico del sector industrial, con un especial énfasis en la renovación indefinida de la titularidad de las cuotas asignadas sin licitación, respetando derechos ya asignados. Eso es un tema que es importante verlo en profundidad, para efecto de poder darle una continuidad también en el largo plazo. Después, otro compromiso que tenemos es enfrentar el problema de la pesca ilegal, como ya lo comenté, racionalizar el esfuerzo pesquero y la gestión de Cernapesca con mayor eficiencia, que haya una gestión controladora, una gestión fiscalizadora que sea eficiente, e incrementando además el rol de la Armada en la fiscalización pesquera. Después, otro tema más importante también es la fusión con otras iniciativas parlamentarias. Nosotros, y en particular mi persona, y lo hemos conversado con el subsecretario, yo soy convencido de que con una buena disposición podemos también ir incorporando buenas ideas para hacer una ley más robusta, una ley que sea de primer mundo. Lo que pasa por reafirmar el carácter público de los recursos del mar, ampliar la cuota de consumo humano, que es algo muy importante, reemplazar la asignación de cuotas de pesca transferibles mediante licencias transables. Eso es algo que muchos pescadores y mucha gente ligada a la pesca lo plantea. Tener un sistema de subasta que permita el ingreso de nuevos actores también al sector, muchos de ellos ligados a las mismas familias que pescan. No me refiero a las grandes familias, me refiero a familias que están en todas las caletas. Dar un nuevo paso a la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, y la presentación de un proyecto de ley que reestructure, como ya comenté, el registro pesquero artesanal. Respecto a esta materia ya hemos pasado por algunos acuerdos, los nombré a la pasada, está en el Senado, y habría que, en la tramitación de acá, sería bueno discutir su ratificación, que es el rol público del Estado, la movilidad de los tripulantes. Estos son grandes planteamientos para después entrar bien en el detalle. Traspaso de la cuota no capturada, reserva del 1% de la cuota consumo humano. Lo que se está promoviendo la hace obligatoria y aumenta la pesquería. Artes y aparejos que sean sustentables, modernos, diversificados. Un número máximo de pescadores en lo que es el registro por región y asignación de vacantes. Hay que ser un sistema ordenado. Igualar el mecanismo de perforaciones y exigir acuerdo de pescadores. Tener una plataforma social de apoyo, también nos parece importante, a través de INDESPA, el consumo humano en INDESPA y ley de caletas, que ya me referí, compromiso de ley para el registro de pesca artesanal y abordar el tema del futuro fraccionamiento que quede a lo que se defina finalmente en la ley, entre la pesca industrial y la pesca artesanal. En términos generales, presidente, estos son los elementos que nosotros estamos poniendo sobre la mesa, sobre los cuales creemos que es muy importante para el país, muy importante para muchas familias, muy importante también, como decía en un principio, para poder rescatar el patrimonio cultural que existe en torno a la vocación que tiene Chile con su costa. Y por lo tanto, no solamente se trata de una actividad económica, sino que también se trata de una actividad social, con muchos otros aspectos que es importante considerar. Presidente. Gracias, ministro. Se ofrece la palabra a los señores diputados y diputadas. Sí, diputado Asensio, por favor. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Algunos comentarios breves. No sabíamos de la presencia del ministro de Economía acá. Yo creo que es bien buena la presencia, la posibilidad de que lo tengamos acá para conversar un tema que no es fácil, que ha sido que lo hemos tratado de tomar desde distintos puntos de vista, ¿ya? Y de repente no sabemos mucho cómo enfrentarlo, que tenemos esta demora por los proyectos que están en el Senado. Llevamos más o menos un año y tanto esperando que llegue la famosa ley corta de vuelta. Ha sido tan difícil porque me decía Jorge Brito que ya sale ese proyecto que se está tramitando con más de 100 artículos.
Por lo tanto, se fue algo que partió con 6, 5 ideas, no sé, terminamos con una modificación general a la ley de pesca, ¿ya? Entonces, no ha sido fácil. Es algunas ideas generales nomás que le puedo señalar. Una cosa con el que hay que partir siempre, por lo menos de parte nuestra o de algunos de los que están aquí. Siempre nosotros vamos a considerar que la ley de pesca que nosotros tenemos es una ley ilegítima, que es una ley que esta comisión declaró nula, que es una ley que en algún momento lo va a tener que ver en la sala de los diputados, porque uno tiene que de todas maneras tomar en cuenta las opiniones, la sensación, la atmósfera, la idea que tienen la mayoría de los parlamentarios y de todos los colores, de gobierno y de oposición, que han tenido sobre una ley absolutamente ilegítima, ¿ya? Absolutamente ilegítima, fundamentalmente en su origen, en la forma como ésta se llevó adelante, cómo se legisló, la corrupción que hubo en la tramitación de ese proyecto, y es algo que nosotros siempre hemos tenido presente. Si en algún momento, con mucha sinceridad, pudiéramos conversar de ese tema, sería también una cosa relevante, pero yo tengo la impresión de que en cualquier momento lo vamos a tener puesta en la tabla, en la sala de los diputados, y vamos a tener allí un tema que no es menor, ¿ya? Hemos tratado de hacer otras cosas para ir resolviendo algunas cosas que son más urgentes, pero también no es fácil. Nosotros trabajamos mucho el tema de la modernización de Cernapesca, por ejemplo, el proyecto de ley de modernización de Cernapesca. Y al final llegamos a una mixta y llegamos a un acuerdo. Y de los acuerdos más importantes que allí estaban era la necesidad de establecer algún tipo de modificaciones importantes al registro de la pesca artesanal, al registro pesquero artesanal. Ese era como de los acuerdos más relevantes y se dijo que antes de que terminara este año íbamos a estar trabajando sobre el nuevo registro pesquero artesanal, porque esa es una barrera tremenda para el avance, para el desarrollo de la actividad pesquera artesanal. Ese es un gran problema, ¿ya? Esos registros definitivamente ya no obedecen a la realidad actual, está lleno de dificultades, lleno de parches, está la necesidad de incorporar a otros actores, a la gente joven que está trabajando muchas veces sin autorizaciones, se tiene que renovar, hay que establecer nuevas condiciones. Bueno, y ahí tenemos un tema que, a juicio mío, ¿no es cierto?, debiéramos nosotros prestarle la mayor atención. Y luego, bueno, hay distintas formas. Tenemos muchas dudas acerca del INDESPA, ya si va a funcionar o no, porque el INDESPA, este Instituto de Desarrollo, ¿no es cierto?, de la pesca artesanal, creó muchas expectativas, ¿ya? Creó muchas expectativas. Yo sé que estamos recién como en proceso de materialización o de ejecución de lo que es el INDESPA y por lo tanto, ¿no es cierto?, hay facultades, recursos que van a provenir de otros lugares para poner en marcha eso. Pero deberíamos echar también una mirada de lo que está pasando en el INDESPA en realidad, para ir evaluando si esto fue una buena idea al final del día o no fue una buena idea. Entonces, después los otros proyectos que nosotros hemos visto acá son más o menos los proyectos normales, ¿ya? Hay hoy día hay una gran presión por el tema medioambiental. Y a raíz de eso van a haber muchas iniciativas relacionadas con el tema medioambiental. O sea, cuando presentamos entre varios el proyecto de remoción de sedimentos de fondo marino, tiene que ver con eso. O sea que, en este caso, la gran industria, la industria salmonera, asuma los costos de lo que significa no solamente el tema laboral, sino fundamentalmente hoy día el tema ambiental, porque esa es una exigencia normal. Es lo que hoy día mucha gente joven está trabajando, quiere saber qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Y bueno, entonces ahí hay un proyecto. Me alegra, ¿no es cierto?, y agradezco que le hayan renovado la urgencia de suma al el proyecto ese que tenemos que ver, pero eso es interesante porque allí establecemos una obligación que no teníamos por qué establecerla. Si en realidad simplemente se hubiese actuado con otra actitud, no hay para qué estar haciendo leyes que obliguen, ¿no es cierto?, a la gente o a la industria a realizar las cosas que tiene que hacer, por limpiar el fondo marino, si lo están ensuciando, y si tienen los recursos, limpiar los fondos marinos, ¿no es cierto?, no es una cosa tan natural hoy día. Pero tenemos que hacer una ley para que los obligue, entonces ahí tenemos esa dificultad. Pero bueno, vamos avanzando y vamos arando, ¿no es cierto?, con lo que tenemos nomás, ¿ya? Entonces, yo creo que aquí el señor ministro y el subsecretario
encuentra una comisión dispuesta, ¿no es cierto?, a colaborar a través, ¿no es cierto?, del presidente. Y nosotros estamos dispuestos a eso, pero hay hartos temas sobre los cuales nosotros debiéramos conversar. Probablemente en una próxima reunión, donde quizás tengamos una preparación mayor acerca de lo que tenemos pendiente, nosotros podemos contribuir con más antecedentes allí, pero tenemos que avanzar. Necesitamos esa famosa ley, no sé cómo la llamó el ministro, me gustó más cómo la llamó él, la ley de modernización. Tenemos la ley de metílidos, sigue en el Senado, tenemos que traer en algún momento, ¿no es cierto?, también esa ley de metílidos, la bentónica, la metílido es la que se va a promulgar, la bentónica, ¿no es cierto?, la que hay que traer porque esa impacta mucho, bueno, especialmente en la zona sur, ¿ya? Y, bueno, también en el norte, sí. Y no me acuerdo qué otra ley hay allá en el Senado. Pero aquí estamos, ¿no es cierto?, a disposición del trabajo y del sector. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, diputado. Recoge las preguntas o comentarios de los diputados y usted ahí. Diputado Hernández. Muchas gracias, presidente, por su Disculpe intermedio. por no haber Saludar dado acá al la señor palabra, ministro y felicitarlo por el nombramiento de este cargo. Éxito le deseo, ministro, y a todo su equipo de la Subsecretaría de Pesca, que aquí tenemos la oportunidad de relacionarnos semana a semana. La verdad, ministro, que a mí me gustaría, en primer lugar, cada cierto tiempo se habla de refundir el área de pesca con el Ministerio de Agricultura y de los alimentos se habla. Entonces yo no sé si está dentro de sus libros esta idea de que muchos países logran, digamos, juntar, digamos, el Ministerio de Agricultura con los alimentos y depender exclusivamente de eso. Yo no sé si tiene opinión respecto a eso. Cuando pertenecía a la Comisión de Agricultura se hablaba mucho que pesca se iba para allá. Entonces, no sé si eso funciona, está funcionando o existe alguna idea al respecto. Y lo segundo es que creo yo que muchos de los problemas que tiene el sistema de pesca artesanal hoy día en Chile básicamente pasa por el registro pesquero artesanal. Y muchas veces la burocracia nacional impide que se puedan adaptar a las condiciones locales. O sea, voy más allá, falta como una descentralización de la toma de decisiones que llegue no solamente a nivel regional, porque a nivel regional muchas veces pasa por sobre la normalidad que ocurre dentro de una comuna. Buscar un mecanismo que permita de alguna forma incorporar al desarrollo pesquero artesanal en forma integral. Yo me relaciono en la zona de la provincia de Osorno con la pesquería artesanal y son caletas pequeñas que básicamente son poco consideradas a nivel regional y a nivel nacional. Y muchas veces los recursos están ahí, pero no los pueden pescar. Y básicamente el sistema hoy día los obliga a ser ilegales, porque impide además el ingreso de generaciones nuevas. Entonces, en definitiva, se va produciendo un hecho, una situación compleja para el desarrollo de la actividad pesquera en una comuna determinada. Yo no conozco las otras realidades, por lo tanto no puedo opinar sobre el resto de las pesquerías en otras zonas, pero sin embargo ahí se hace muy patente eso. Muchas veces ellos pueden tener que sacar... ¿Por qué hablo esto? Porque se hace se extrae en forma intensiva todo lo que significan las algas en ese sector. Pero usted sabe que esto es como si uno lo pudiese comparar con la forestación. Si uno planta puro eucalipto, en definitiva mata el ecosistema. Si usted saca solamente las algas, está también matando el ecosistema. Y muchas veces para poder efectivamente lograr un equilibrio medioambiental, tenemos que buscar que esas personas también puedan tener su sustento económico a través de las otras actividades que se producen naturalmente ahí. Ahí se produce la reineta, ahí se produce la sierra, ahí se produce la jibia, pero los pescadores de la zona no lo pueden pescar porque no tienen registro pesquero artesanal, no están registrados. Entonces encuentro que es una paradoja y por lo tanto yo solicito buscar un mecanismo que permita efectivamente que esto se pueda resolver a nivel comunal, obviamente supervisado y fiscalizado
por la subsecretaría, de alguna forma, pero que en definitiva evite, digamos, estos vicios que muchas veces uno logra observar y ver de repente que se produce porque mayorías empiezan a imponer sus criterios y en perjuicio de gente que no tiene el poder de estar juntos y por eso los pasan a llevar muchas veces. Yo lo hablo desde la perspectiva, desde esa realidad. Y me gustaría ahí generar experimentos como planes pilotos que permitan efectivamente que esto no se produzca una especie de abuso y de nuevos pescadores artesanales que aparezcan de la nada y que vengan de otros lados, pero vienen recomendados por otros. Esos vicios hay que tratar de evitarlos. Por lo tanto, creo que hay que buscar una fórmula que permita hacer funcionar un sistema piloto, una prueba piloto ahí, de tal manera de poder lograr a lo mejor buscar nuevas formas de explotación, pero que sean racionales y sustentables en el tiempo. También me preocupa, por ejemplo, el hecho de que todos estamos claros acá que el desarrollo de todo el área de acuicultura, de la producción de salmones, de la producción de choritos, es una actividad importante y necesaria para el país. Pero, sin embargo, los riesgos están, como decía el diputado Asensio, relacionados también con el ecosistema y el medio ambiente. Entonces, tener una mirada ahí de buscar también que un equilibrio, que no se sobreexplote la situación de tal manera que esto pueda ser sustentable en el tiempo. Y muchas veces nos vemos frente a la realidad cuando se producen epidemias, enfermedades o la misma producción de marea roja por falta de oxígeno de esa zona que van provocando también un daño ambiental importante. Por lo tanto, hay que buscar también sistemas científicos, sistemas que nos den información adecuada. Porque muchas veces, lo que yo observo en esta comisión, y no es una situación de este gobierno, sino que se viene arrastrando históricamente en el país, la calidad de la información que se entrega es insuficiente. Y lamentablemente tan insuficiente que no se pueden tomar medidas tan racionales con la información adecuada para que efectivamente se vaya produciendo una extracción racional y sustentable en el tiempo. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Hernández. Diputado Brito. Muchas gracias, presidente. Oiga, por su intermedio al señor ministro, que bueno que nos acompaña. El ministro anterior ni siquiera vino a saludar y el anterior vino a saludar y no volvió. No alcanzó. Entonces, para nosotros es de gran valor la cartera que usted dirige, porque la cartera que dirige creo que tiene dos elementos que son de preocupación de varios de los que estamos acá. Uno es porque lamentablemente la legislación viene sucia con la corrupción, lo que no quiere decir que la actual ley es del todo completamente mala. Tiene aspectos que son importantes y que seguro hay que mejorar, hay que considerar en la nueva legislación, pero es evidente, y todo Chile lo sabe, que viene manchada con corrupción. Y eso ha permitido, a juicio mío, un reparto injusto de los recursos marinos. Pero lo segundo es porque cualquier legislación en torno a los océanos creo que se tiene que parar desde una perspectiva medioambiental. Y más allá de enumerar las cosas que de seguro usted, por su intermedio, presidente, señor ministro, estima o supone que nos diferencia profundamente, yo estoy intentando buscar cuáles son los puntos de encuentro para poder facilitar el trabajo. Y uno de los puntos de encuentro creo que podemos tener en común es que en el programa presidencial del presidente Sebastián Piñera se comprometió en época de elecciones el presidente a avanzar en la eliminación de la pesca de arrastre en los océanos de Chile. El año pasado, en agosto del año pasado, yo estoy leyendo en la página de la Subsecretaría de Pesca, el 3 de agosto del 2018, titula "El gobierno resuelve congelar la pesca de arrastre en aguas nacionales. Congelaremos el arrastre para que solo se pueda seguir efectuando en un área muy acotada, que representa el 2% del mar territorial", detalló el entonces subsecretario, don Eduardo Riquelme. No especifica cómo, me imagino que por decreto. La pregunta respectiva es, bueno, ¿de qué manera el cumplimiento, de qué manera se está llevando a cabo aquello? Yo supongo que se está realizando, o sea, supongo que a partir de agosto del año pasado, porque dice se resuelve, así que ya se terminó, supongo que de agosto del año pasado tenemos restringida la pesca de arrastre a un 2% del mar territorial. Si eso no es así, me imagino que todavía estamos a tiempo de ponernos al día con el compromiso presidencial de hace 2 años y con lo que se anunció que ya era hace más de un año.
Entonces, ¿en qué estado estaría eso? Y lo segundo también es que nosotros acabamos de votar la semana pasada el presupuesto de la Nación, donde está considerada la cartera del Ministerio de Economía y donde también creemos que hay aportes importantes al sector pesquero. Creo yo que todos los años el presupuesto de la subsecretaría en especial ha ido en aumento. Pero este año en particular tuvimos la noticia de que el gobierno resolvió no entregar el apoyo que le presta la pesca artesanal en el mes de septiembre, mes en el que debe enfrentar la veda biológica de la merluza. Teniendo los recursos aprobados, habiéndose entregado todos los años, algunos pescadores artesanales tuvieron que apuntar a sus gobiernos regionales, como fue el caso de la séptima región, la región del Maule, en el cual el gobierno regional dio esa ayuda a la pesca artesanal porque el gobierno central se negó a darla. Eso no solamente es un perjuicio para la pesca artesanal, creo que también está en perjuicio el interés público porque es un incentivo a la pesca ilegal que el gobierno ha declarado querer erradicar. ¿Por qué? Porque la gente tiene que igual mantenerse. La pesca artesanal no mantiene un capital de trabajo suficiente para poder subsistir durante más de un mes que dura la veda. En consecuencia, esos recursos, por poco que pueden parecer para algunos, son importantes para el desincentivo a la pesca ilegal. ¿Cuál va a ser para el próximo año, dado que tienen aprobados los recursos? ¿Va a continuar restringiendo ese aporte a la pesca artesanal o lo restituirán como era con anterioridad? En especial atención porque lo único que cambió, a nuestro juicio, en relación a lo mismo fue que este año se prohibió la pesca de arrastre para la jibia, que fue una ganada principalmente de la pesca artesanal. Porque cuando uno analiza la fundamentación de la autoridad en ese entonces, diciendo que había habido un aumento sostenido de la cuota, la verdad es que el aumento que ellos declaran de un 20% en relación al año anteriores no es un aumento lo suficientemente considerable como para poder estar en la capacidad inicial que tenía la pesca artesanal para pescar. O sea, se deja de dar esta aporte a los pescadores artesanales, pero al mismo tiempo no se les restituye a los pescadores artesanales la cuota que tenían inicialmente para poder pescar. Y en consecuencia estamos ante un problema y yo creo que nuevamente el hilo se está cortando por lo más delgado y que son los más humildes los que terminan pagando. Y el tercer punto, presidente, y con este termino, es que la industria salmonera registra en su estado financiero disponible en Internet utilidades del 10% del ingreso a las ventas. Eso, para quienes revisan los datos de los mercados financieros, de los mercados en nuestro país, es una utilidad pero exorbitante. En especial atención porque, por ejemplo, ¿qué otras industrias tienen un 10% de utilidades? La industria de distribución de electricidad, garantizada por ley. ¿Y recibe la industria de distribución de electricidad subsidios por parte del Estado? No. ¿Y recibe la industria salmonera subsidios por parte del Estado? Sí. ¿Y qué opina el gobierno en torno a las utilidades del 10% de la distribución eléctrica? Se comprometió a bajarla. ¿A cuánto? A por lo menos un 6,5%. La industria salmonera tiene utilidades del 10%. Se le ha entregado mediante Corfo millones de dólares, miles de millones de pesos para poder realizar líneas de innovación y apoyo a la acuicultura sustentable. La pregunta entonces es, ¿considera usted, habiendo ya declarado el gobierno que para otros rubros un 10% es una utilidad que no corresponde, teniendo las salmoneras utilidades del 10%, cuestión que tampoco se va a legislar y no se puede restringir mediante proyectos de ley, pero nuevamente, recortándole la ayuda a los más humildes, ¿valdrá la pena mantener apoyo a una industria que está rebosando hoy día de utilidades cuando creemos que en el mismo sector pudiésemos establecer apoyo a quienes no tienen estas espaldas financieras para poder financiar proyectos de inversión? Eso es, presidente, estas tres preguntas que espero poder resolver y poder entender cuál va a ser el camino que quiere transitar el gobierno con el nuevo ministro que ha asumido la cartera. Muchas gracias, diputado Brito. Diputado Boris Barrera, integrante de la comisión evaluadora de la acusación constitucional. Gracias, presidente. Bueno, quiero darle la bienvenida al señor ministro y aprovechar, presidente, quiero leer una declaración más que dar una opinión, que son de varias agrupaciones de pescadores y pescadoras de Chile, y que si bien siempre son bienvenidas en nuestra comisión, no siempre tienen la oportunidad de juntarse con un ministro, así que creo que es la oportunidad
para que la escuche, porque son temas que tienen que ver con la cartera, bueno, y con nosotros, con la comisión también. Dice: la declaración pública de la pesca artesanal rechaza medidas del presidente Sebastián Piñera para el sector. Nueva constitución para asegurar que los recursos pesqueros sean de todos los chilenos. El Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero, CONDEP, la Confederación de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile, CONFEPACH, la Coordinadora Nacional de Jivieros y la Red Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal de Chile lamentan que, a pesar de la crisis que vive el país y las claras demandas ciudadanas, el gobierno del presidente Sebastián Piñera y sus equipos ministeriales sigan equivocándose, generando medidas parche que no dan respuesta real a dichas necesidades. Esto considerando el lanzamiento de una agenda social para los pescadores artesanales, agenda que solo contempla medidas asistencialistas que no apuntan a los cambios estructurales reales que la pesca ancestral necesita para avanzar hacia un sector pesquero artesanal más justo y equitativo. Son medidas sin consulta y que muestran que no existe ningún interés en dar respuesta a las graves consecuencias que ha traído la mala administración de los recursos. Por ejemplo, que el 69% de las principales pesquerías estén en manos de 4 empresas pertenecientes a 7 familias y que apenas el 31% de la cuota de pesca esté en manos del sector artesanal, que corresponde a cerca de 100.000 pescadores, y como consecuencia de la depredación industrial, que el 70% de las pesquerías estén sobreexplotadas o colapsadas según los reportes del mismo gobierno. Como representantes legítimos de la pesca artesanal, decimos con voz fuerte y clara que no queremos más abusos de quienes tienen posiciones de poder obtenidas por privilegios y que bonos para algunos, mejoramiento de infraestructura de unas pocas caletas o una escuela de capacitación no son la respuesta que hoy requiere la pesca artesanal y el país. Por eso exigimos 3.1, una nueva constitución que dé garantía que los recursos pesqueros estén en manos de todos los chilenos y chilenas. 2, anulación de la ley Longueira para una nueva ley de pesca. Y 3, la creación del Ministerio de Pesca y Acuicultura. Presidente Sebastián Piñera, usted hoy no está en condiciones de seguir improvisando. El pueblo artesanal es parte de los millones de personas que a diario se movilizan pacíficamente para exigir cambios profundos. Estas demandas no están en discusión y deben ser resueltas hoy. Por eso nos sumamos al paro nacional de mañana, porque esto fue la semana pasada que hicieron esta declaración, y hacemos un llamado a las bases para que dejen sus labores de pesca extractiva a fin de que las demandas de la pesca ancestral y del pueblo chileno se escuche como una sola. Bueno, la firman, como leía en un principio, la CONDEP, la CONFEPACH, la Coordinadora Nacional de Jivieros y la Red Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal de Chile, y que creo que era pertinente leerla ahora, señor ministro, a través de su intermedio, señor presidente, para que supiera más o menos un poco algunas demandas que levantan los pescadores artesanales de Chile. Gracias, Muchas presidente. gracias, diputado Boris Barrera. Ministro, bueno, voy a cerrar yo con algunas consultas, pero quiero consultas y reflexiones. Estamos viviendo como país un momento muy especial, muy delicado, y que creo que es, al final, mirándolo desde el punto de vista positivo, creo que como país, independiente de las responsabilidades y los mea culpa que se haga cada sector político, creo que debemos mirarlo como una tremenda oportunidad para poder en conjunto la ciudadanía pueda trazar un camino hacia un país más justo, más inclusivo. Y yo creo que en este sentido, de la misma manera como en menos de una semana se logra consultarle a la ciudadanía respecto a cuál va a ser el camino de la Constitución que tenemos, y de qué manera podemos darnos otra carta magna, creo que también es importante la oportunidad de que pudiéramos de alguna manera discutir lo que ha sido la ley de pesca, que podrá ser para algunos muy buena, para otros muy mala, pero la verdad las cosas es que esa tiene vicio de legitimidad. Tiene esa ley, hoy día es una ley que paseó a muchas personas por los tribunales de justicia, que llegaron a algunos juicios abreviados,
pero esa ley al final marcó también de alguna manera en lo que hoy día desembocamos justamente en esta crisis, en ese estallido social, en la manifestación y el descontento de la gente en la calle, con todos los que fuimos de alguna manera no cómplices, pero tratamos de omitirnos en este sentido. Yo creo que hoy día el Ministerio de Economía, ¿cierto?, podría de alguna manera hacer también o viabilizar alguna propuesta y no vaya a hacer cosas que esto aparezca el próximo año o en los tiempos siguientes respecto a esta ley de pesca. Segundo, ministro, tiene que ver, claro, yo vi atentamente su exposición, sin embargo, nos gustaría saber cuál es la estrategia, por ejemplo, de desarrollo que va a tener la pesca artesanal, que no es solamente el registro y algunas otras cosas más, sino que tiene que ver con la infraestructura, con algunas medidas laborales, lo que usted mencionaba hace poco rato respecto a la ley de caletas, que es un tema muy importante, que sirve justamente para el desarrollo de la pesca artesanal, y lo otro, que es un tema que nos atraviesa a todos, y a todos los sectores, que tiene que ver con el cambio climático y con la sustentabilidad del mar, que es un tema realmente preocupante, porque si bien es cierto que acá han llegado muchas organizaciones, algunas con bastante preocupación, otros justificando la plena explotación, que todo está bien, que está perfecto, que no nos preocupemos, que usan como referencia a veces hace 2 o 3 años, digamos cuando tratan de ver en qué situación está alguna pesca, lo que hacen es toman un año de referencia para decir, mira cómo hemos mejorado, pero quizás no es el año que debería tomarse como referencia. Cada uno da argumentos, pero hoy día tenemos la responsabilidad, de ustedes por supuesto como Ejecutivo y nosotros como Poder Legislativo, el poder sincerar, el poder transparentar. A veces hay medidas impopulares, yo sé que a veces hay costos muy grandes, sociales y económicos para algunas familias, pero nosotros también tenemos que ver cómo le damos sustentabilidad justamente a nuestro mar. Es un tema preocupante, ¿no? Hoy día escapa obviamente a toda decisión por el tema que tiene que ver con estos cambios climáticos, lo que está sucediendo. Así que por eso, ministro, sería importante, interesante y por supuesto agradecido de su presencia, el que pudiéramos tener una visión más amplia respecto justamente al sector pesca, es lo que concierne, obviamente, lo que tiene que ver estos próximos 2 años, pero también, obviamente, les asiste la obligación a todo gobierno el poder proyectar hacia el futuro y poder trazar un camino por el cual la comunidad pueda conocerlo y hacerse parte de eso, obviamente, todas las personas y todas las instituciones. Eso, ministro. No sé si habrá alguna otra consulta. ¿No? Ministro, suya la palabra. Sin micrófono, yo puedo preguntar. Sin micrófono. No. Sí, también. Eran las 2. Cuidado de eso. Siempre estas cosas. Ya, a ver, bueno, no esperen ustedes que yo les voy a dar respuesta a todas las consultas que pueden haberme dado, porque no las conozco todas. A ver, voy a tratar a varios hablaron del tema medioambiental, a mí me parece clave eso. Me parecía clave cuando estaba en el Ministerio de Obras Públicas, por la situación del agua, de la sequía, y también me parece clave para cualquier actividad extractiva o productiva que provenga de la tierra, el mar o de los recursos naturales. Si hay algo que nos enseñó la naturaleza, es que nos está gritando en la cara que necesitamos cuidar más a la tierra, a los recursos naturales para poder darle sustentabilidad a futuro. Así que yo pienso, presidente, que cualquier, y después voy a llegar a todas sus preguntas, pero que cualquier estrategia necesariamente tiene que incorporar lo que es la sustentabilidad del recurso. Y eso a veces obliga a tomar decisiones que son complejas, ¿cierto? Porque las familias quieren siempre pescar más, pero a veces por el beneficio de la misma sustentabilidad de sus pesquerías, es bueno someterlas a un análisis técnico que sea riguroso para poder controlar la biomasa y que finalmente no se nos agoten los recursos. Ahora, alguien planteó, el diputado Hernández, me parece, no estoy seguro, el tema de los estudios. Yo creo que los estudios tienen mucho que mejorarse en materia de actualización. A ver, el diputado
Hernández planteaba si es que la Subsecretaría de Pesca se va a fundir o no con el Ministerio de Agricultura. Eso es una idea que está dando vuelta, está dentro de lo que incluso ha planteado el presidente de la República. Yo no tengo noticia de cuál es el plazo de eso, y mientras tanto yo voy a trabajar full como que si esto se quedara para siempre en el Ministerio de Economía, hasta que exista un cambio, una cosa, otra persona después le tendrá que dar continuidad, no tengo idea, pero a mí me interesa poder hacer mi mayor aporte mientras dependa del Ministerio de Economía. Y no tengo ninguna noticia distinta a esa. Respecto de, yo creo que es interesante lo que se planteó de poder hacer una bajada más local en lo que son los registros. Hay que tener una salvedad, que hay algunas pesquerías que van de un sector a otro, por lo tanto es difícil poder encapsular un sector determinado con algunas pesquerías porque los recursos van cambiando, se van moviendo. Entonces, necesariamente tiene que estar también circunscrito en un análisis un poquito más amplio, pero todo lo que sea poder descentralizar para que las decisiones efectivamente den una solución a los locales, a quienes trabajan ahí con el recurso, me parece que es una muy buena idea. Tenemos que avanzar hacia esa descentralización, no solamente en el ambiente pesquero, sino que yo creo que en todos los ambientes del país. Me parece que es importante eso. Siempre cuidando que no existan riesgos ecosistémicos y medioambientales, y con una buena información, y que no solamente sea buena, sino que sea actualizada. Hay veces que llega información y la información, mire, está perfecto, esta información la veníamos recopilando del año 2014. Entonces, bueno, al final, llegan los viejos y dicen, oiga, pero sabe que yo lo que veo en el mar es una cosa distinta. Entonces nosotros tenemos que lograr legitimar la información científica a ojos de todos quienes cultivan o extraen recursos marinos, de tal manera que no exista esa crítica. Yo creo que es un desafío. Respecto a lo que planteó el diputado Brito, la legislación, yo no voy a referir si es que es o no legítima, la verdad es que lo que me interesa es que tengamos una buena ley, mirar hacia el futuro. Efectivamente la FAO define algunos elementos positivos que tiene la ley, y hay otros elementos que tenemos que mejorar. Yo creo que ese es el desafío, porque necesitamos dar un orden jurídico que sea moderno, que sea sustentable, que incorpore, que todos puedan participar, todas aquellas familias, sobre todo de la pesca artesanal, que participan de esta actividad, sus familias puedan participar. Lo que hay que entender aquí que la pesca artesanal son una forma de vida. Los pescadores artesanales, sus familias viven de una forma determinada, entonces es muy complejo para ellos que no exista cuota para los hijos de esa familia. Entonces, y es una cosa que yo la conozco, la he visto. Entonces eso es un tema que hay que entender, y es por eso probablemente que muchas veces hay pesca ilegal, porque no alcanza. Entonces hay que ver bien cómo vamos a regular eso, disminuyendo la pesca ilegal, formalizando, pero de alguna forma que permitir que esas familias sigan viviendo en base a esa actividad. Creo que también es un desafío importante. El medioambiental, estoy de acuerdo, hay muchos elementos importantes. Lo de la pesca de arrastre se lo voy a dejar finalmente en qué está eso, se lo voy a dejar al final para que lo conteste el subsecretario, que no sé exactamente en qué está esa situación. Respecto de la utilidad de la industria salmonera, las utilidades en cualquier actividad económica tienen que ver con el riesgo. Es muy a priori decir si es harto o poco, un 10%, mire, hay años que puede ser un 2%, puede ser una rentabilidad negativa, otro año puede ser un 15%. La verdad, esto hay que verlo en una visión de largo plazo. Y respecto de los recursos que le entrega Corfo, que son recursos de innovación, no tienen por finalidad abonar en la utilidad de la empresa, ni nada por el estilo. Tenemos que hacernos otra pregunta: ¿queremos o no innovación en esta actividad o no? Digamos. Entonces, la pregunta es un poco otra. Yo creo que no tiene que mezclarse con el apoyo social, que creo que hemos comenzado con el INDESPA, y que tenemos que ver cómo, me parece que lo planteó el presidente, o el diputado Asensio, hay que ver cómo va evolucionando eso, porque tiene que ser eficiente, y yo estoy muy de acuerdo en que tenemos que ir midiendo si es que está logrando el objetivo, o hay que hacerle cambios, hay que mejorarlo, no lo sé. Respecto también el subsecretario, para que después conteste respecto de la merluza. En la merluza no hubo ese bono
porque aumentó la cuota. Entonces el bono estaba asociado a una disminución de la cuota, pero aumentó la cuota la merluza, ¿no? Entonces no había bono, o sea, es lo uno o lo otro. ¿Ah? Ese es el objetivo, entiendo yo, lo va a contestar con mayor conocimiento el subsecretario en ese tema. Respecto, le agradezco al diputado Barrera que haya leído eso, me encantaría que me lo pudiera dejar después el documento. Creo que son en Chile tenemos que acostumbrarnos a todas las opiniones nacen de una verdad de la persona que las emite, entonces es importante considerarlas todas, me parece. Finalmente, el diputado Rocafull, el presidente, me hizo algunas preguntas. Déjeme tratar de ordenar la respuesta. Sí, el país vive una situación especial. Yo creo que esto es una gran oportunidad, efectivamente. Y para eso tenemos que quitarnos los lastres que todos tenemos desde hace mucho tiempo para poder escribir, digamos, sobre, como se ha dicho, sobre una hoja en blanco. Bueno, aquí también. Bueno, veamos, con toda la información que tenemos, qué es lo mejor que podemos hacer por la gente. Entonces yo creo que eso es una oportunidad. Efectivamente, estoy muy de acuerdo con usted desde ese punto de vista. Y la discusión de la ley de pesca es una oportunidad. Es una oportunidad. Recoger lo bueno, mejorarlo, ver si es que los acuerdos que se han llegado en el Senado estamos de acuerdo, o están ustedes de acuerdo. Qué cosas, cómo podemos mejorar lo que ya tenemos. Y respecto de la estrategia de desarrollo, es una buena pregunta con una difícil respuesta. Según la FAO, lo más importante es fortalecer la acuicultura. O sea, cualquier país que tiene costa que no fortalece la acuicultura, finalmente está destinado a que el recurso va a ir disminuyendo, porque aumenta la extracción, aumenta todo, pero si no aumentamos la capacidad de la acuicultura, y desde ese punto de vista tenemos que ser bien previsores o tener visión de futuro para poder facilitar la acuicultura, porque de eso va a depender que podamos seguir manteniendo recursos sustentables al futuro. La ley de caleta es un avance, lo de INDESPA hay que ir revisando si es que está cumpliendo o no con su objetivo, estoy de acuerdo con eso, porque es multifactorial. Entonces, hablar de una estrategia general no depende de una cosa u otra, depende de varios elementos, ¿cierto? Todo ello tiene que incorporar el cambio climático. Yo soy defensor de tener una política especial ambiental, digamos. Creo que el registro de pesca artesanal es una urgencia, que tenemos que avanzar rápidamente en ello. Creo que también resuelve bastantes elementos, pero, presidente, como le decía antes, es multifactorial. Yo no tengo una respuesta única. Yo creo que tenemos que avanzar en muchas áreas al mismo tiempo. Quizás la única que yo podría decir que tenemos que tomar con mayor urgencia es lo de la acuicultura, porque la sustentabilidad tiene que ver también con el cuidado del medio ambiente, tiene que ver con las posibilidades que le estamos dando a otra gente para que pueda participar de la actividad, tiene que ver también con la pregunta que tenemos que hacer en el fraccionamiento, tiene que ver con muchas cosas. Eso, presidente. Muchas gracias, ministro. ¿Alguna otra consulta, acotación? Diputado Brito. Presidente, que quizás tampoco fuiste muy claro, pero yo tenía 3 dudas. La primera en torno al arrastre, que tengo entendido que el subsecretario la va a explicar. La segunda, si va a haber o no va a haber bono de septiembre del próximo año. El bono a los pescadores artesanales de la merluza, que se le entregaba siempre, porque la justificación es que aumentó en un 20% en relación a la vez anterior. Pero cuando se determinó la necesidad de que existiera un bono, era porque la cuota había bajado mucho más. ¿Aumentó de un año para otro? Sí. Pero ese aumento no llega... Muy bajo, decís tú. Exactamente, ese aumento no llega ni por si acaso a ser parecido a lo que había antes de que existiera el bono. Y lo tercero, en torno a lo de la utilidad, en el único lugar donde la utilidad viene dada por el riesgo es en los mercados financieros y en la bolsa de valores. La utilidad que tiene una empresa salmonera es producto de lo que ingresa por ventas, los otros ingresos que tiene, todos los costos que tiene, y el resto paga impuestos, y después de eso tiene una utilidad. Entonces, aún queriendo utilizar el criterio por medio, usted, presidente, utiliza el ministro de Economía, yo me pregunto entonces cuál es la utilidad que tiene el pescador artesanal, porque el riesgo que tiene el pescador artesanal, no sé si es que a juicio del gobierno lo considera que es menor que el riesgo que tiene el dueño de una empresa salmonera de millones de dólares. Yo creo que estaría al revés bajo ese criterio, porque igual intento hacer el ejercicio de ponerme en la situación del otro que emite una opinión distinta. Lo que sí aquí me queda, y la pregunta es necesario
que con los impuestos de todos los chilenos y chilenas se subsidie a una industria que tiene este nivel de utilidad para que desarrolle proyectos de innovación, porque hay otras formas también de propiciar la innovación. Pero es necesario, ¿la necesita la industria salmonera? ¿Necesita ese financiamiento del presupuesto de la Nación? Es la pregunta que yo le realizaba al presidente. Ok. Ministro, por supuesto, suya la palabra. La última pregunta es válida. Si es que lo que queremos es generar fomento a nivel de distintos tamaños de empresas, de fomento de innovación. Respecto de la utilidad, no es así, no es los mercados financieros, depende del riesgo asociado a cada una de las actividades. Hay industrias que son mucho más riesgosas que otras y esas industrias exigen un mayor retorno. Eso es parte de la actividad económica. En el caso de la industria salmonera, es una industria que tiene bastante riesgo. Conozco cómo funciona. Tiene mucho riesgo porque tiene mucho capital de trabajo en el agua. Entonces, nos podrá gustar o no gustar el 10%, pero eso tiene que ver, esa rentabilidad tiene que ver con el riesgo que está asociado también a la actividad propiamente tal. Entonces, y todos, un grande, un chico, un mediano, toda actividad económica está sujeto a una apuesta por riesgo. Eso no solamente en los mercados financieros. A mí me parece que la segunda pregunta que hace el diputado es razonable y es un tema que nos podríamos preguntar si queremos o no fomentar, pero una pregunta completamente distinta, fomentar a través de distintos tipos de empresas, distintos tamaños, fomentar la innovación. Es una pregunta un poco distinta, digamos. Y respecto del tema de la cuota a la merluza, presidente, si me permite, me gustaría entregarle porque no tengo el detalle de esa situación y me parece que la pregunta del diputado es bastante atingente. Como no, ministro, su secretario. Gracias, presidente. Tratando de contestar algunos temas específicos, voy a partir por el tema de la merluza que el ministro me ha pedido que me haga cargo. Se debe señalar que el año 2014 la cuota de la merluza bajó desde 40.000 toneladas a 19.000 toneladas. Es decir, bajó un 50% ese año. El año siguiente, si bien subió un poco, ese año se partió dando el bono merluza. Desde el año 2013, que habían 40.000 toneladas, la cuota de la merluza comenzó a subir paulatinamente hasta el año 2019. En el año 2019, la cuota que se fijó para el año 2020 es de 37.900 toneladas. Es decir, de las 40.000 que habían en el año 2013 al 2020, pasó de 40.000 y ahora a 37.000. Es decir, sostenidamente bajó primero de 19.000 y ha venido recuperándose al nivel de 37.000 toneladas que está fijado para el año 2020. Cuando se tomó la decisión de establecer el bono merluza el año 2014, la razón fue que bajó, digamos, naturalmente la cuota en un porcentaje muy significativo. Pero el volumen en total de las toneladas de las 40.000 originales del 2013 hasta el año 2020 hoy día de 37.900, es decir, hay una diferencia de 2.000 toneladas. Esa fue la razón por la cual el dinero que se destinaba al bono merluza, que era un monto importante de dinero, cercano a los 1.000 millones de pesos, se decidió reorientar, digamos, en otras finalidades, porque evidentemente era un costo importante para la subsecretaría y estábamos destinándolo por una razón en particular, razón que con el tiempo había, no digo desaparecido, digamos, pero se había atenuado considerablemente. Ese dinero evidentemente no está guardado ni está desperdiciado, sino que se destinó a otras finalidades. Evidentemente yo les puedo transmitir a ustedes cuál ha sido el destino de cada una de esas inversiones, o mejor dicho, de esos montos para los efectos correspondientes. Actualmente la decisión de entregar o no ese tipo de bonos corresponde al INDESPA, ya que esto se hizo en su momento a través del FAP, que dependía de la Subsecretaría de Pesca. El INDESPA, que reemplazó al FAP a partir de este año, ya no depende directamente de la autoridad política, sino que tiene sus propias autoridades, que me voy a referir enseguida al INDESPA, que preguntó el diputado Asensio en qué iba, digamos, para poder evaluar efectivamente su funcionamiento. Esa era la situación del tema de la merluza. Vinculándolo inmediatamente con el tema del INDESPA, este se encuentra a contar de julio de este año ya en plena operación, por decirlo de algún modo. No obstante, hay que destacar que
en este momento está vigente el proceso de deselección del director ejecutivo por el procedimiento de alta dirección pública y en consecuencia actualmente existe un director, pero este es interino, digamos, y el director definitivo debiera estar elegido dentro del curso del próximo mes de diciembre. A su vez, esto ha significado traspaso de personal, tanto de los ex fondos de administración y del ex fondo de fomento, y corresponde determinar finalmente cuál será el personal que haya que contratar para completar la planta que fue aprobada. Pero eso debe hacerlo naturalmente el nuevo director a través del Consejo Directivo. Y finalmente, el presupuesto del INDESPA, el primer presupuesto para el INDESPA es para el 2020. Lo que ha ejecutado ahora el INDESPA solamente son los proyectos que venían de arrastre del FAP y el FOPA, y por lo tanto, desde ese punto de vista, no han habido la oportunidad, entre comillas, de realizar nuevos proyectos. ¿Y por qué quiero destacar esto? Porque el INDESPA, entre otras cosas, va a ser la primera oportunidad en que va a haber apoyo económico y asistencia técnica para la acuicultura de pequeña escala. Antes, el FAP no podía hacerlo porque por ley solo estaba destinado a la pesca artesanal propiamente tal, el Fondo de Fomento Pesquero lo mismo, y no habían otros mecanismos para apoyar la acuicultura de pequeña escala. En cambio, en este caso, el INDESPA sí va a poder realizar proyectos de acuicultura de pequeña escala, lo cual supone una ampliación de los destinatarios finalmente de estos fondos. Y eso solo se podrá hacer a partir del primer presupuesto del año 2020. Respecto de la huella de arrastre, efectivamente mi antecesor en el cargo anunció un proceso para realizar un congelamiento de la huella de arrastre. Se hicieron efectivamente al interior de la subsecretaría los estudios para hacer las delimitaciones, digamos, y de los polígonos respectivos. Eso fue presentado en su momento y por eso lo hizo el subsecretario Riquelme en ese momento al ministro Valente para realizar finalmente el proceso. No obstante, hubo cambio de ministro. Yo me correspondió asumir un poco después que el nuevo ministro asumiera. Tuve la oportunidad de plantearle estos temas, me pidió la información correspondiente y él debió tomar una decisión que curiosamente se pensaba realizar a propósito de la realización de la COP25, digamos. Como ello no resultó, antes cambió el ministro, digamos, con el ministro Palacio solamente les esbocé que era un tema que debíamos resolver y conversar. Naturalmente no hemos tenido aún, desgraciadamente, la oportunidad de conversarlo a fondo, porque aquí han intervenido, aparte de los cuadros técnicos de la subsecretaría y el ministerio, han intervenido también ONGs, que yo entiendo que el ministro va a querer escuchar, particularmente Oceana, con quien estamos manejando este asunto. Por lo tanto, yo creo que dentro de las próximas semanas, se deberá tomar una decisión al respecto, pero no es una razón que se haya cambiado de opinión necesariamente, sino que la coyuntura ha hecho que no se haya podido, de alguna manera, continuar adelante con ese proceso tal cual estaba pensado. Por último, respecto de el registro pesquero artesanal, hay que destacar que hoy día existen casi 100.000 pescadores en el registro, y de alguna manera eso supone que hay gente que está en ciertos registros que no están operando y hay gente que está fuera de los registros. Entonces, ese equilibrio no es sencillo porque, por una parte, la gente quiere registro para poder pescar lo que hay, pero no quiere salir de los registros. Muchas veces se presiona, para que no se caduque a quienes deberían salir y se permite ingresar a quienes están afuera. Y como insisto, esto requiere ser mirado integralmente, se está trabajando en eso efectivamente y seguramente ya estamos atrasados porque esto se pensó a propósito de la ley de Hacienda Pesca, como dijo el diputado Asensio, pero a propósito de la tramitación de esta famosa ley de modernización de la ley de pesca, se plantearon algunos temas, pero finalmente se acordó volver a dejarlo para una discusión integral. Sin embargo, y esto lo quiero hacer como información solamente, durante la semana pasada, dentro de algunos aspectos que fueron anunciados por la subsecretaría, se establecieron dos cuestiones respecto de del registro pesquero artesanal, que es establecer una apertura para la inscripción en el registro pesquero de los pescadores propiamente tales, es decir, de los tripulantes. Se va a abrir durante el mes de diciembre ese registro para que la gente pueda inscribirse en aquel, de tal manera de que puedan hacer su propia historia, y esto no va a aumentar el esfuerzo pesquero, porque eso son las embarcaciones y para eso se mantiene cerrado, pero para los tripulantes o pescadores propiamente tales, se va a abrir y en consecuencia se va a permitir de momento este ingreso. Y adicionalmente a eso,
también, y esto lo planteó el diputado Hernández, si no me equivoco, se va a abrir temporalmente en varias etapas, pero la primera etapa para las regiones de Antofagasta y Atacama, el registro pesquero para la captura de jibia. Atendido, digamos, los movimientos y los cambios que ha habido al respecto en el último tiempo, se ha establecido volver a permitir el ingreso de ciertas embarcaciones para la captura de jibia, partiendo por estas regiones, digamos, que eran donde, entre comillas, apareció, sin perjuicio que en etapas sucesivas se va a ir determinando el ingreso de esas situaciones. Muchas gracias, subsecretario. Ministro, por favor. Sí, no, quería complementar lo último que decía el subsecretario, que algo que es importante también es intentar diversificar las posibilidades extractivas en distintos sectores, que a veces está circunscrito, está confinado a un recurso, en circunstancias que a veces que aparecen otros recursos o que se recuperan recursos, entonces podemos también viabilizar la diversificación en las distintas caletas, y eso también es un elemento que debiéramos revisar porque favorece a las pesquerías. Bien, ministro. Muchas gracias. Diputado, por favor. Miguel, el ministro ya tiene que retirarse. Gracias, presidente, ministro, gusto saludarlos, secretario. En el tema de la huella, ¿qué cifras manejan ustedes respecto a qué porcentaje del fondo significa la huella respecto al total? Entendiendo que el total, hablando de la merluza, del total donde la merluza se encuentra, que creo que son fondos del orden de 200 metros o algo así. No pido una cifra exacta, pero más o menos con qué valores trabajan ustedes en eso. Se lo pregunto porque he estado conversando con mucha gente y he tenido opiniones un poco diferentes unas de otras, entonces me gustaría saber la opinión oficial. Don Jaime, disculpe, primero tengo que avisar que el ministro tiene que retirarse muy luego, que tiene otro compromiso. Él ya respondió a las preguntas, pero ministro, le pido una excepción porque el diputado Alinco ha pedido la palabra, y también el ministro, el diputado Alexis Sepúlveda también, a pesar que llegó muy atrasado, pero igual le vamos a dar la palabra. Diputado Alinco, por favor. Gracias. Bueno, bienvenido, señor ministro. Le deseo la mejor de las éxitos en esta difícil tarea que es el Ministerio de Economía. Bueno, yo represento una zona donde históricamente las decisiones que han tomado los diferentes gobiernos, desde Elwin para acá, ha perjudicado mucho el sector pesquero artesanal. Hoy día el pesquero artesanal de Aysén está muy dividido, muy jibarizado, en condiciones, en algunas caletas, prácticamente inhumanas. Porque, y espero que no sea así bajo su dirección, porque normalmente las políticas de explotación de las riquezas marinas se toman en base a una calculadora que mide estas decisiones a través de los votos. Y es así que por mucho tiempo nuestra región ha sido perjudicada en eso. Somos una región que electoralmente no incide mayormente en una elección nacional. Y eso es así. Pueden decir una serie de argumentos, pero la práctica nos ha demostrado eso. Tenemos políticas totalmente nocivas para nuestra región, me refiero al sector pesquero artesanal, como son las zonas contiguas. Las zonas contiguas, por muchos años, este no es un invento del actual gobierno, que quede claro. Las zonas contiguas se inventaron hace bastantes años atrás, donde supuestamente flotas o pescadores de flota, más que nada de la 10ª región, ingresan a nuestro territorio, a Aysén, ¿cierto? Pagan una cuota, pagan 500 y se llevan 5.000. Y eso no ha significado históricamente ningún desarrollo para la región de Aysén. El sector pesquero artesanal. Dentro de este convenio tienen que firmar algún representante del sector pesquero artesanal correspondiente a la región invadida, en este caso Aysén. Y siempre no faltan uno o dos dirigentes que, principalmente de la isla Melinca, ¿cierto?,
que firman en nombre de todos los pescadores artesanales de la región de Aysén, y eso no es así. Históricamente, como digo, estas famosas zonas contiguas, más que un aporte al desarrollo de nuestro litoral, de la gente que vive en nuestro litoral, ha sido un perjuicio. Las últimas decisiones que se tomaron la semana pasada, donde yo quería escuchar su posición, pero lamentablemente, me disculpe, llegué atrasado, donde se disminuye la cuota para los pescadores artesanales de la región de Aysén, también nos afecta. Entonces, son decisiones que yo quisiera que en su gestión como ministro, por lo menos, se escuche a los sectores involucrados en esto. Yo siempre fui enemigo de el famoso traspaso de cuotas, pero la realidad hoy día amerita, en alguna medida, estar de acuerdo con el traspaso de cuotas en Aysén, porque los pescadores artesanales no pueden practicar lo que es su cultura, llevar a la práctica su cultura, que es capturar. No pueden hacer, por diferentes razones. El precio, el mercado, en fin, hay toda una especie de monopolio ahí. Yo simplemente, ministro, le quisiera de que, una vez que ya empiece a tomar las decisiones en profundidad referente al tema pesquero, se acerque a la región de Aysén, converse con los dirigentes representativos y que realmente practiquen y sigan siendo pescadores artesanales, porque hay dirigentes y dirigentes sin la mentalidad ni la intención de inmiscuirme en el sector, porque las organizaciones son autónomas, pero la región de Aysén necesita que las decisiones a futuro que se tomen en el tema pesquero se considere la opinión de los pescadores artesanales de la región de Aysén, que en muy pocas oportunidades se ha tomado. Yo espero que usted, conociendo su trabajo como subsecretario, yo tuve la suerte de hacer algunas cosas con usted, espero que escuche a nuestro viejo. Gracias. Gracias, diputado Lincoln. Cierra el diputado Sepúlveda. Hemos conseguido, por ejemplo, cosas como un puente que hace 40 años estaba esperando y cuando fue subsecretario... varias cosas. En 60 días. Diputado Lincoln, no tengo ningún problema. Nada para mí. Gracias, presidente. 3 aspectos fundamentales. Algo le comenté al ministro... antes de esta reunión. Nos encontramos ya en la Comisión de Economía, Quintero. Y sobre algo que entiendo planteó el diputado Rocaful de fondo. Estamos terminando, vamos ya en la mitad del gobierno, y la verdad, si queremos avanzar en cambios sustanciales, deberíamos empezar a aquilatar ya algún nivel de acuerdo en torno a lo que pensamos debe ser la pesca en Chile. Si no, vamos a irnos en puras dinámicas técnicas de parches que no solucionan los problemas de fondo. La ley de pesca. Solamente contabilizar iniciativas que están caminando en ese sentido. La anulación de la ley de pesca, tramitada en la Comisión de Constitución, si mal no me equivoco, y aprobada en esta comisión. Tenemos la ley corta que se está tramitando en el Senado con una gran cantidad de indicaciones, lo que hace prever un trámite largo, y en estas circunstancias que de Chile, la verdad que no sé si estén avanzando en ese sentido. Y otro proyecto que modifica la ley de pesca, que lo hemos visto y lo hemos trabajado y votado en esta misma comisión. 3 iniciativas que apuntan al mismo problema, ¿no? 3 esfuerzos que dilatan lo que, en mi opinión, debería ser la solución de fondo. Tenemos que hablar de una nueva ley de pesca. Yo siento que por muchas modificaciones, por muchos esfuerzos que se hagan de poder consensuar un mejor equilibrio en esta ley de pesca generada, y no me voy a alargar en eso, todos sabemos cómo se generó, las circunstancias bochornosas que involucró a parlamentarios en esa decisión legislativa, y yo creo que de verdad no tiene sentido estar hablando de cómo vamos a mejorar, cómo vamos a arreglar, cómo vamos a parchar, cómo vamos a modificar la ley que tiene un origen, un vicio en el origen. Y yo creo que hay que hablar de una nueva ley de pesca. Ya es, sin duda, un tema complejo, pero para el problema que nos enfrentamos lo que se requiere efectivamente es osadía y decisión. Hay aspectos positivos, lo hemos discutido, informes de distintos organismos en la actual ley de pesca, pero indudablemente hay aspectos que desequilibran la balanza entre la relación entre los industriales y la pesca artesanal,
no hay una claridad en términos de la ley de reconocer de que efectivamente los recursos marinos son de todos los chilenos. Y por cierto, en ese proyecto, en esa ley, los que sacaron la peor parte fueron los pescadores artesanales. Ministro, yo sé que es un tema que a lo mejor va a quedar solamente en el discurso, no sé si en las actas, pero indudablemente Chile requiere una nueva ley de pesca que se legitime en este Congreso, pero por sobre todo que se legitime con la gente, a propósito de todo lo que estamos viviendo. Por otro lado, la huella del arrastre. La única buena noticia, ministro, sobre ese tema, lo comentó antes el subsecretario que antecedía al actual. La única buena noticia es el reconocimiento tácito de que el arrastre genera un daño enorme. Pues si no, no estaríamos buscando, en teoría, no buscando, sino no estarían buscando de mantener el arrastre en una ruta que eventualmente se supone ya estuvo dañada. ¿Qué efecto, qué reconocimiento más evidente de que efectivamente el arrastre produce un daño tremendo a nuestros recursos marinos? Y lo que plantea esto es mitigar el efecto del arrastre en aquellas zonas en las cuales ya se utilizó. Yo quiero ser claro, ministro, usted nos conocimos ya en la Comisión de Economía, la mejor voluntad, yo por lo menos no estoy para legitimar en ninguna forma, mecanismo, la validez del arrastre como una alternativa para extraer nuestros recursos marinos. Por el contrario, lo que deberíamos estar preocupándonos es de qué manera vamos gradualmente eliminando el arrastre en todas las pesquerías, teniendo las cautelas necesarias para mitigar los impactos económicos que puedan tener, pero es indudable que el planeta, que el recurso marino, que más señal potente que nos entregan los mismos recursos marinos, que estuvimos, muchos de ellos ya los hemos agotado y otros los tenemos por las cuerdas, de que uno de los factores principales, sin duda, el arrastre y la sobreexplotación. Y finalmente, ministro, sobre el tema de la merluza. Lo señalaba el diputado Brito. De nuevo, y yo acompaño en lo que él lo señala, en los datos que entrega, estamos siempre discutiendo, no sé si me sigue el diputado Brito, siempre discutiendo las soluciones a un problema que es de fondo. Porque los bonos no los estaríamos defendiendo, ni peleando, ni exigiendo, si tuviéramos una distribución de los recursos marinos que le permitiera a nuestra pesca artesanal vivir de este recurso. Si eso es lo que quieren, si ellos tampoco quieren estar permanentemente en esta dinámica de petición de recursos subsidiarios del Estado. Si aquí lo único que pedimos es que equilibremos la cancha, la balanza. Yo de verdad, ministro, tómese, no va a demorar mucho, tómese un tiempo, pídale a los asesores acá de la subsecretaría de Pesca y que le cuantifiquen en definitiva cuánto está ganando cada persona, una embarcación de 3 a 4 personas, cuánto está ganando en el Maule con lo que la cuota la asigna, incluido con el aumento. No alcanza ni con un 20%. Y vamos a seguir en esta dinámica en la cual, sin duda, el recurso merluza es el más relevante, por lo menos en mi región, se complementa con otros recursos y ahí claramente las cuotas no dan cuenta de la necesidad, no solamente para comercializar, sino para subsistir. La reineta aparece de vez en cuando, la jibia algunas veces en abundancia, algunas veces desaparece. Entonces, le pido que haga ese ejercicio. Cuando haga ese ejercicio va a entender que aquí tenemos un problema de fondo, que no se soluciona con un bono más o con un bono menos, que por cierto lo necesitamos dadas las circunstancias en las que nos encontramos. Pero perdóneme, si queremos avanzar a una solución de fondo tenemos que ver de qué manera cambiamos esta ley, generamos una nueva ley de pesca que le permita a todos. Y cuando digo a todos no lo digo sin ninguna complejidad. La pesca industrial también tendrá que tener un espacio en esa distribución, pero por sobre todo entender de que la pesca artesanal con esa ley no tiene la posibilidad de subsistir, por lo menos en la región del Maule. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, diputado Sepúlveda. ¿Algo que agregar, ministro? Una invitación, presidente, ¿lo pasa, ministro? Ya vamos cerrando porque ya estamos pillados en la hora. Sí. Ministro, tengo entendido que tiene experiencia en la pesca del sur, pero también varía mucho por cada región. Entonces yo lo quiero invitar cordialmente, ministro, si nos quiere acompañar un día a pescar con los pescadores artesanales de alguna de las caletas de Valparaíso, podemos salir a la merluza, puede ver que también tiene riesgo la pesca artesanal, quizás más que la acuicultura, así que podemos ir a
podemos ir cuando estimemos, si tiene voluntad, lo dejo comprometido aquí mismo para poder ir. No, no se preocupe, ministro. Ministro, por favor. Ya, a ver, respecto de lo que plantea el diputado Alinco, yo conozco harto, como comenté al principio, lo de Quellón, Melinca, la relación, y la verdad es que son lo mismo. Hablar de Melinca y hablar de Quellón, en la práctica, dependen el uno del otro. Eso en mi experiencia, y efectivamente hay algunos elementos que hay que revisar ahí. Para este año hubo una disminución de la cuota de un 17% ya. Eso lo define, si bien lo tiene que firmar el ministro en este caso, eso lo define el comité científico. Y ahí es donde a veces no coincide la experiencia del pescador con lo que define el comité científico, y eso es uno de los temas que yo planteaba antes que hay que resolver, porque tiene que ser validado, legitimado de todo punto de vista, ¿cierto? Y luego está el tema del traspaso de cuotas. Claro, hay veces que es tan poquito la cuota que la única opción que tiene es traspasarla, lo que le va quedando. Ahí también hay un tema que finalmente se transforma en un tema social. Entonces, o entregamos más subsidios, por un lado, o permitimos que se traspase el 100% la cuota. Ahora hay unos elementos que esto tiene también un rostro humano, una cara humana, social, por detrás, y son elementos que hay que revisar. Después, respecto de lo que planteaba el diputado Sepúlveda, yo creo que hay varios elementos en que podemos trabajar. Ya desde el principio yo estoy hablando de una ley de modernización, que no me gusta el nombre de ley corta, mejor, la verdad que da lo mismo. La ley actual, la ley vigente, tiene elementos positivos que hay que rescatar y tiene otros elementos que hay que complementar. Yo trataría de pensar en avanzar rápidamente en eso. ¿Una interrupción? Sí. Señor presidente. Sí. Lo que pasa, señor ministro, que nosotros igual tramitamos aquí una ley miscelánea, ¿ya? Y que es algo parecido a la ley corta del Senado. Me acabo de acordar porque, por ejemplo, allí establecíamos la posibilidad de autorizaciones de pesca para aquellas especies que aparecen temporalmente por cambio medioambiental, cambio climático. No sé, de repente aparece el atún en el sur y no hay posibilidad de capturarlo, porque entonces eso está ahí considerado. Entonces yo creo que deberíamos ver la posibilidad de ver fusionar. Fusionamos esa. A mí me parece que es una buena idea en la medida que no hay que ver bien la técnica legislativa para que estas cosas, las buenas ideas vayan saliendo rápido, porque como ya salió el Senado la otra, lo que pasa es que nosotros hemos para estado, no después para que ida y vuelta, entonces después el Senado a alguien se le ocurre y después vuelve para acá y entonces nos demoramos mucho. Como estamos en la mitad del gobierno, yo creo que es un buen momento y hay buena disposición de todos en tratar de las buenas ideas, incorporarlas y sacarlas adelante. Busquemos la mejor técnica legislativa. Yo no soy experto en esa materia, para serle franco, pero creo que busquemos la mejor forma de ir incorporando eso. Okay. Ya en el Senado se reafirma el carácter público de los recursos del mar, es uno de los acuerdos. Este tema yo creo que ya está bastante superado. Entonces, tema superado, seguimos adelante. Lo de la pesca de arrastre, hay algunos crustáceos que dependen un poco de la pesca de arrastre, la extracción, pero la idea es confinarlo al 2%. Entiendo que en eso estamos avanzando, un 2%. Entonces, hemos ido disminuyendo porque yo estoy de acuerdo a que todo lo que estamos conversando tratemos de ir avanzando hacia un tema de sustentabilidad y de defensa del medio ambiente. Yo creo que hay bastante acuerdo en esa materia, pero busquemos la forma inteligente de hacerlo. De otra forma, podemos generar efectos indeseados. Y respecto, bueno, las cuotas las define, eso ya lo dijimos, el comité científico, y hay otro elemento que es bien importante en lo que es la pesca artesanal. La rentabilidad de la pesca artesanal no solamente depende del tamaño de la cuota, sino que también del costo de la red de distribución. Ojo, eso también es un tema que hay que revisar. Es decir, uno es el costo en la caleta y una cosa muy distinta es el costo con el traslado, por ejemplo, acá a Santiago o al terminal. Es muy distinto. Por lo tanto, creo que es bueno ver toda la actividad en forma integral. Pues yo los invito a que veamos cuáles son los costos que implican en la red de distribución y el nivel de aprovechamiento, digamos, que hay de parte de la red de distribución
en desmedro de la pesca artesanal. Ojo con ese tema. Presidente, muchas gracias. Muchas gracias a usted, ministro, por su visita y, bueno, siempre será bienvenido a la Comisión de Pesca. Muchas gracias a todos. Bien. Un minuto para despedir. Sí, pero por supuesto. Pues. 30 segundos. Bien, secretario. Presidente, una solicitud primero que Presidente, quería solicitar una moción de orden, si está dentro de sus consideraciones y sus facultades. Se acaba de presentar indicaciones para el proyecto de ley que nos toca ver ahora y quisiera solicitar respetuosamente que aplazáramos la votación para la próxima semana y que la Secretaría nos haga un comparado con estas nuevas indicaciones. Creo que es muy rápido poder verlas, sobre todo si no tenemos un comparado a la vista. A ver, bueno, el compromiso que asumí justamente respecto a la discusión que se produjo en la sesión anterior, era que yo me comprometía a traer una indicaciones, ¿cierto?, con el fin de poder resolver ese tema. Eso fue. Ahora, yo por supuesto que no me cierro a que lo que está pidiendo el diputado Hernández lo considere la comisión. No tengo ningún problema en que si desean postergarlo, pero el tema tiene que ver con lo siguiente, por favor, diputado. No, sí, entiendo, diputado, su posición. Lo que no me va a parecer y lo que no puede parecer es que la próxima sesión, digamos, aquí hay otras indicaciones y vamos a esperar que se agreguen al comparado, o sea, con nuevo comparado. ¿Ya? No hay más indicaciones. ¿Ok? O sea, perdón, porque eso debemos tomar, ese acuerdo debemos tomarlo. Antes de tomar el acuerdo, diputado Brito. Presidente, que nosotros ¿se acuerdan? Fuimos autores, pues generamos indicación, después entendíamos que este era el proceso y estamos disponibles para apoyar esta indicación, pero si se da más plazo, también quiero poder nosotros presentar la otra indicación entonces, porque en verdad yo entiendo que acá había también una urgencia y todo. Ahora bien, lo que acá tenemos son cinco párrafos que en la hora que queda de sesión alcanzamos a leer unas 15 veces, yo creo. Entonces, podemos comenzar, si quiere, a la discusión de la indicación, para ver si estamos de acuerdo, porque yo también quiero analizarla ahora bien, de contraluz, para ver si estamos de acuerdo o no, para poder avanzar. Tomemos una decisión un poco más, digamos, en pos de la eficiencia. Yo creo que lo que debiéramos hacer es que fijar una hora o fecha y hora respecto a que se pudieran ingresar modificaciones semejantes ya a las que yo por lo menos estoy presentando
y eso deberá estar listo el día, no sé si el día viernes o lunes. Lunes hasta las 12 del día. Lunes hasta las 12 del día. Secretario, bueno, hasta las 12 del día se admiten indicaciones respecto a este tema. O sea, no hay más tampoco, estamos discutiendo lo particular. Así que esa sería, esa sería una propuesta que podríamos acoger a partir de lo que propuso el diputado Hernández. Diputado. Señor presidente, agradezco la sabiduría suya y lo que le pediría sí es que nosotros también tomáramos el acuerdo de despachar el proyecto el próximo miércoles, ¿ya? Porque si no, y lo despachamos y lo prometen y lo cumplen. A ver, porque hoy día ya no se cumplen las promesas. Bueno, en bien de una mejor legislación, obviamente, entonces acordamos hasta el día lunes a las 12 del día el ingreso de indicaciones respecto a estos puntos, ¿ok? Y el despacho acordado. Ahora, bien, lo que ha pedido el diputado Asensio y que es muy atendible respecto a esta postergación y a esta prórroga indefinida, ¿cierto? Es que el día miércoles vamos a legislar hasta el total despacho de esta iniciativa, ¿ok? Acordado. Y se observó la hora de inicio de la sesión, presidente. El diputado observó la hora de inicio de la sesión que está adelantada a las 2:30 en circunstancias que no hay sesión de sala. Entonces, sí. ¿Quiere volver al horario normal? Diputado Undurraga, la decisión del horario de esta comisión no ha sido decisión ni del presidente ni del secretario. Esto es una decisión del acuerdo de comité donde se acordó que las sesiones debieran comenzar a las 2:30. Lo que no sucedió fue la sesión especial de hoy día y eso ya no es un tema nuestro. Yo de todas maneras consulté porque a todos se nos produjo una confusión. Pero vamos a procurar, diputado Undurraga, que esto no vuelva a suceder. O sea, que veamos si es que la próxima semana hay sesión. Diputado Hernández. Solamente una acotación porque no quiero dejar pasar la acotación del diputado Asensio por su intermedio. Siempre que hemos dado la palabra yo la he cumplido. Sí. Y no se trata de retrasar absolutamente nada, sino que vamos a cumplirla de todas maneras. Y lo digo porque muchos aquí en la comisión hablan de que la ley de pesca no avanza. Y resulta que los que hablan tuvieron 4 años con mayoría en ambas cámaras y no hicieron nada. Entonces, hablando de promesa, ¿es verdad? ¿Ah? Diputado Hernández, vamos a considerar y yo... Que no me estaba refiriendo a ti. Bien, antes de dar concluida la... Diputado Boris Barrera, diputado, el hombre más importante. ¿Está terminando la sesión? ¿Quedó aplazada ya o no? Sí. Ya. Quería pedir el acuerdo, si que tienen a bien todos los colegas, de acuerdo a la carta que nos enviaron estas confederaciones y porque también está hace rato en estado de tabla el proyecto de la nulidad de la ley de pesca, me gustaría que insistiéramos con un oficio a la mesa para que lo pueda colocar en tabla. ¿Sí? Es algo que hay que enfrentar. Eso depende de la mesa, pero podríamos insistir. Vamos a pensarlo presente en el comité parlamentario, el comité de comité. Propuesta un oficio. Acordado. Habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta.